Buenas noches, jóvenes. Estamos iniciando un nuevo tema en el módulo de mantenimiento en instalaciones eléctricas. Agradeciendo ante todo a Dios. Y bien, vamos a empezar observando la siguiente diapositiva, la imagen y las preguntas que vemos ahí. ¿Cómo se llama este dispositivo que vemos aquí al lado izquierdo? ¿Qué valores existen en el mercado? ¿Cómo lo conectamos? ¿Y hasta cuántos circuitos, según la norma técnica peruana, está permitido colocarlo? A ver, alguno de ustedes que quiera compartir estas respuestas a la pregunta, ¿no? ¿Cómo se llama este dispositivo? Una diferencial. Es un interruptor diferencial. ¿De qué valores los tenemos en el mercado nacional? ¿Cómo lo conectamos y hasta cuántos circuitos derivados está permitido según la norma? ¿Habrá alguna respuesta por ahí? A ver, Héctor, José Miguel, que recién se ha unido, buenas noches. Ya sabemos que este dispositivo... Buenas noches. Buenas noches, José. Este dispositivo es un interruptor diferencial. ¿Qué valores existen en el mercado? ¿Cómo lo conectamos? ¿Y hasta cuántos circuitos derivados según la norma está permitido? Bien, el día de hoy vamos a realizar la actividad 19 que corresponde a lo que son los interruptores diferenciales. ¿Y cuál es el propósito de la clase? Es el reconocer el funcionamiento de un interruptor diferencial. Bien, jóvenes, vamos a ver qué cosa es un interruptor diferencial, pero para esto vamos a ver el siguiente video. Hola amigos, en este video les voy a explicar todo sobre la llave diferencial o disyuntor. La llave diferencial, ¿qué es? Es un dispositivo eléctrico de seguridad que cumple la función de proteger a las personas o cuando la diferencia de corriente entre sus terminales es mayor a 30 miliamperios. ¿Pero por qué mayor a 30 miliamperios? La respuesta es simple, porque esa es la corriente máxima que puede soportar el corazón humano antes de empezar a fallar o a generar un paro cardíaco. Es por ello que a este tipo de llaves también se le conoce como salvapersonas. Estas llaves cuentan con un pulsador, el cual sirve para realizar un testeo de vez en cuando y así saber que la llave funciona correctamente. Usted puede hacer este testeo pulsando dicho botón. Y si se desconecta la energía eléctrica de su casa, entonces quiere decir que está bien. Caso contrario, no está funcionando correctamente y ante una fuga de corriente no se va a activar, por lo que se debería cambiar. El siguiente es un interruptor que sirve para poner en servicio la llave. El símbolo eléctrico sería este, aunque en algunos casos se simboliza de esta otra forma. Este símbolo viene dibujado en las llaves diferenciales. Pero, ¿cómo funciona? Hay que suponer el siguiente ejemplo. Se tiene una llave diferencial a la cual se le conecta diferentes electrodomésticos. Pero si por alguna razón un cable se encuentra expuesto y hace contacto con la tierra, puede ser en el piso o en la pared, entonces sucede lo siguiente. Si la diferencia de corriente entre los terminales de la llave es menor a 30 miliamperios, entonces el disyuntor no se disparará y dejará que siga esa fuga de corriente. Pero si la corriente sobrepasa los 30 miliamperios, entonces el dispositivo interno de la llave se dispara y abre los contactos, desenergizando todos los tomacorrientes conectados a dicha llave. Lo mismo ocurre cuando una persona se electrocuta. Por ejemplo, si por accidente tocas un cable sin aislante, puede suceder lo siguiente. Si estás aislado de la tierra, por ejemplo, si te encuentras sobre una madera seca o sobre tu cama, pero sin hacer contacto con el piso, entonces no te sucederá nada.
Por el contrario, si estás parado y encima hay humedad entre tus zapatos y el piso, entonces de seguro que la corriente empezará a viajar por tus dedos, pasando por tu brazo, luego por tu corazoncito, por tus piernas y así hasta llegar al piso. Entonces de seguro que te dará un fuerte sacudón, pero aún así puede suceder dos cosas. Mientras que la corriente que se libera al piso es menor a 30 miliamperios, estarás un momento descontrolado hasta que logres liberarte del cable. Pero si la corriente que se libera sobre el piso sobrepasa los 30 miliamperios, inmediatamente la llave diferencial debería desactivarse y desenergizar el cable que tocaste para así liberarte de ese mal momento. Digo debería, ya que en muchos casos esta llave no funciona correctamente. Es por ello que se recomienda tener precaución ante cualquier evento de esta naturaleza. Pero entonces, ¿por qué no todas las llaves diferenciales cumplen con su función? Bueno, acá les voy a explicar brevemente una posible razón. Cuando usted va a la tienda a comprar una llave diferencial, normalmente el vendedor les va a ofrecer de dos precios, es decir, una llave diferencial de la marca X que tendría un precio de $7 y otra llave diferencial de la marca Y que tendría un precio de $20. Pero como usted es misio como yo, entonces probablemente elija la llave de $7. Y es ahí donde cometimos el error, ya que no sabemos si esa llave de una marca desconocida cumple con toda la normativa de seguridad. Es por ello que se recomienda una llave de marca, aunque su precio sea mayor, pero posiblemente nos pueda salvar la vida. Tenga en cuenta que la llave diferencial no cumple la misma función que la llave termomagnética. Si quieres saber más sobre la llave termomagnética, acá arriba dejaré una etiqueta para que pueda pasar a ver ese video. Bien, vamos a recordar, jóvenes, que lo primero que debemos es el uso seguro de la electricidad, ¿no? Cuando nosotros cogemos algún cable con la mano mojada o retiramos los conductores eléctricos o desenchufamos cualquier artefacto, pues no debemos de tirarlo del cable, ¿no? Nos puede suceder algunos accidentes eléctricos tales como el de aquí que estamos viendo en la diapositiva. Bien, vamos a tener hoy en día lo siguiente. Nosotros vamos a tener algunos peligros de electrocución, ¿no? ¿Qué quiere decir con electrocución? Yo puedo puedo electrocutarme por diversas causas. Uno, por contacto directo y por contacto indirecto. Por contacto directo es cuando, por ejemplo, nosotros vemos un conductor eléctrico y lo tocamos sin la debida precaución y nos mete un sacudón. Ese es un contacto directo, ¿no? Al igual también, por ejemplo, el caso de los niños pequeños que tienden a meter palitos o clavitos en los alvéolos, en los tomacorrientes. ¿Qué ocurre? Esa persona se electrocuta, ¿no? Y vamos a tener contacto indirecto. Un contacto indirecto es cuando, por ejemplo, un conductor eléctrico de un artefacto X choca con la estructura metálica del artefacto. Puede ser una refrigeradora, puede ser una lavadora, puede ser una tostadora, etcétera, etcétera. Y nosotros, simple y llanamente, sin saber, cogemos el artefacto y nos electrocutamos o sentimos ese sacudón de corriente, ¿no? Entonces, en estos dos casos de electrocución, nosotros vamos a recibir una descarga eléctrica por nuestro cuerpo y nos puede producir la muerte. Ahora, nosotros vamos a tener fugas de corriente. Sí, vamos a tener fuga. La fuga de corriente se puede dar principalmente en los conductores eléctricos y podemos tener una puesta a tierra, y cuando el aislamiento del conductor se cuartea por el exceso de temperatura en el cable, eso es debido a que no está bien dimensionado el interruptor termomagnético,
el aislamiento se va cuarteando y por ahí va perdiendo corriente, y esta corriente que se pierde, y si tenemos línea a tierra o cable a tierra, esta corriente de fuga es conducida por el cable a tierra. Ahora, si nosotros tenemos un interruptor diferencial, el interruptor diferencial va a detectar las corrientes de fuga, tal como hemos visto en el video, mayores a 30 miliamperios. Cuando esta fuga es menor, pues el interruptor diferencial no lo va a detectar, ¿no? Ahora, miren, el diferencial, jóvenes, como su nombre lo dice, va a detectar la diferencia de corriente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener un diferencial de cualquier valor, ¿no? Por un cable ingresa la corriente, por el cable L, y por el cable N va a retornar la corriente, ¿no? Y acá su salida es para todo el circuito. Entonces, por un cable debe de ingresar, por ejemplo, entran 10 amperios, y por el otro cable debe de salir también 10 amperios. Entonces, si entra y sale la misma corriente, el diferencial no se va a activar. Pero si entra 10 amperios y sale 9.7 amperios, aquí el diferencial va a detectar esta diferencia de corriente, que es 30, y se activa esta palanquita, se baja, desenergizando el circuito, ¿no? Ahora, el diferencial, esa es la función, va a detectar la diferencia de corriente. Pero ¿qué es el interruptor diferencial? Pues el interruptor diferencial es el elemento encargado de detectar fugas de corriente dentro de una instalación eléctrica, ¿no? Es un interruptor pues muy imprescindible para salvaguardar las vidas de las personas. ¿Estamos? Ahora, el interruptor diferencial va a detectar una fuga de corriente, ya sea también por una avería de una instalación, de un electrodoméstico, o de algún corte en el suministro. Estamos, muchachos, va a detectarlo y va a desconectar el circuito, ¿no? Los diferenciales para uso en instalaciones domiciliarias deben de ser diseñados para funcionar automáticamente cuando la corriente de fuga exceda en 30 miliamperios y en 3 milésimas de segundo debe de activarse, o sea, debe de desconectar el circuito según la norma IEC 1008, ¿no? Ahora, aquí vemos un interruptor diferencial. Estamos viendo un interruptor diferencial. Vamos a ver las partes. El interruptor diferencial va a tener un relé de sensibilidad. Este relé pues va a detectar la fuga de corriente. Va a tener unos contactos, ya va a tener sus contactos de conexión, tanto para el contacto N y el contacto L, que son las fases, tanto en la salida como en la entrada, que es en la parte superior. Va a tener un botón de test. Este botón de test o de prueba de operatividad se recomienda mucho, jóvenes, que se active este botón por lo menos una vez al mes para probar el funcionamiento del interruptor diferencial, ¿no? Y va a tener pues también el interruptor diferencial una bobina toroidal en forma
cilíndrica, y en ella van a estar arrolladas, pues, como ustedes observan aquí, la bobina principal de fase y la bobina principal del neutro, ¿no? Estas dos bobinas. Entonces, la corriente va a fluir por estas dos bobinas y va a ser la misma. Basta que en una de ellas exista una diferencia de 0.003 miliamperios, el interruptor diferencial se abre. Ahora, nosotros vamos a tener que los interruptores diferenciales van a ser bipolares de dos polos, no como el que vemos en la parte superior izquierda, y en la derecha vemos su representación simbólica. Y vamos a tener los interruptores diferenciales tetrapolares. Miren, los tetrapolares se usan cuando tenemos L1, L2 y L3, ¿no? Ahora, ¿por qué son de cuatro polos? Tenemos el conductor neutro. En muchos de estos casos, el neutro se conecta, ¿no?, haciendo un puente, según el esquema, haciendo un puente para la bobina del test de reseteo, y su salida es por abajo. Vamos a tener nosotros diferentes tipos de diferenciales tetrapolares, diferentes marcas, y estos diferenciales cumplen algunas normas diferentes, ¿no? Ahora, lo que más vamos a utilizar en instalaciones domiciliarias son los interruptores diferenciales bipolares, como este que les estoy mostrando aquí. Y su característica de todo diferencial es que va a tener una sensibilidad de 30 miliamperios. Sensibilidad significa que basta que haya una diferencia de corriente de 30 miliamperios y el diferencial se activa. Se activa desconectando todo el circuito, muchachos. Eso es lo que debemos de tener presente. Va a desconectar el circuito. Luego vamos a tener que el diferencial, pues, lo compramos en valores de 25, 40 y 63 amperios. ¿Qué quiere decir esto? 25, 40 y 63 amperios. Ustedes ven acá un diferencial de 25 amperios. Es el amperaje que soporta sus contactos. Debemos de tener en cuenta de que es el valor o el amperaje que soporta sus contactos. Yo puedo utilizar un diferencial de 40, correcto, pero va a ser exclusivo para corrientes de 40. También tengo diferenciales de 63, lo puedo utilizar. Ambos, estos tres valores en cuanto al interruptor diferencial van a tener una sensibilidad de 30 miliamperios. Los tres jóvenes, el de 63, el de 40 y el de 25, pues los tres van a, según la norma técnica peruana, tienen una sensibilidad de 30 miliamperios. Ahora, ya hemos visto que el diferencial van a ser de dos polos y de cuatro polos. Va a tener un botón de test. Este botón de test es el botón de prueba, ¿no? Este botón nos sirve para probar la operatividad del diferencial. ¿Alguna preguntita hasta ahí, muchachos? ¿Alguna preguntita? Profe, hasta ahí está claro la diferencial. Pero, profe, tengo una pregunta un poquitito sobre la llave térmica. Ya, adelante.
Bueno, yo entendí la clase pasada, que la llave térmica referente a lo que es al cable, al conductor que viene de la calle hacia dentro de tu casa, tienes que poner el mismo número, ¿cierto? Pero si por ahora la llave térmica de afuera viene 25, ¿no? Y adentro de tu casa usted lo pone 35, como lo que más o menos entendí la clase pasada, y de ahí lo distribuye a 25 para lo que son artefactos y 20 o 15 para lo que es focos. ¿Estaría bien o no estaría bien? Solamente tendría que mantener la misma cantidad de número de la llave térmica de afuera de la caja de luz a mi interior, a mi tablero general. Mira, si tú en el medidor tienes un termomagnético de 25 y en tu tablero general tienes de 32, cuando haya cualquier corte eléctrico se va a bajar la de 25, y eso no debería ser, ¿no? Deberías de cambiar tu principal a una de 25 por lo menos, ¿no? Pero ya tú tienes, si es que tienes un interruptor termomagnético para iluminación de 16 amperios y un interruptor para tu circuito de tomacorriente de 20, está muy bien, ¿no? Ya, solamente tendría que cambiar entonces la llave principal que maneja y que es la de 35. No, no existe de 35, 32, ¿no? Perdón, 32. Sí, la principal a veces lo ponen de 25, pues, por la potencia. Seguro han contratado una potencia más baja y te ponen una de 25. Sí, lo ideal sería cambiarla. Y en ese aspecto, poniendo también esta llave diferencial, tendría que poner una llave diferencial de 25 amperios nomás. Exacto. Ahora les voy a explicar. Sí, exacto. Porque el diferencial se pone... Después te respondo esa preguntita porque a eso quiero llegar, ¿no? ¿De qué valor ponemos el interruptor diferencial? Miren, vamos a tener, te pido a posteriori, te respondo la pregunta. Vamos a tener lo siguiente. Aquí tenemos la simbología cuando nos hablan de un seccionador, de un interruptor termomagnético, y tenemos la simbología de un interruptor diferencial. ¿Estamos? Ahora, según la norma técnica peruana, nosotros podemos poner un interruptor diferencial en cabecera hasta 3 circuitos derivados. ¿Qué quiere decir? Un circuito derivado es el circuito de iluminación, otro circuito derivado es el de tomar corrientes, y otro circuito derivado puede ser el de una terma. Entonces, la norma me dice que yo lo puedo poner así, un diferencial para 3 circuitos derivados. Pero también, miren, aquí estamos viendo lo de amarillo. El recuadro amarillo es un tablero. Tenemos que del medidor vienen los conductores alimentadores, llega el interruptor general, tenemos el interruptor diferencial, y este interruptor va a proteger a los 3 circuitos derivados en cabecera. Pero ¿cuál es la desventaja de esta instalación? De que, por ejemplo, yo me estoy bañando y hay una pequeña descarga eléctrica, ¡plac!, salta el diferencial y todo se va a apagar. Va a desconectar tanto el circuito de iluminación como el circuito de tomacorrientes. Se queda la casa sin energía eléctrica, ¿no? Igualito, por ejemplo, yo tengo un artefacto que está presentando fuga de corriente, de repente es mi frigider, toco mi frigider, siento la descarga y el diferencial detecta esa fuga de corriente, ¡plac!, desconecta todo, toda la casa se queda en oscuras porque el diferencial está trabajando en cabecera para estos 3 circuitos derivados.
Pero otra conexión es, jóvenes, poner el diferencial para cada uno de los circuitos. ¿Ya? Cada circuito va con su diferencial. El circuito de iluminación va con su diferencial, el circuito de toma corrientes también va con su diferencial, y si tenemos termoeléctrica también con su diferencial, ¿no? Cuando ocurre alguna falla eléctrica y hay peligro de electrocución, en cualquiera de estos tres circuitos solamente se baja el diferencial del circuito. Miren, aquí vamos a ver el peinado de un diferencial en cabecera para tres circuitos derivados. Miren, aquí tenemos el interruptor general, que es de 32, y le va a seguir mi interruptor diferencial, sí o sí. ¿Y de qué valor va a ser el diferencial? Muchachos, recuérdense esto. El valor del interruptor diferencial va a ser igual o mayor al interruptor que lo antecede. ¿Qué interruptor antecede aquí al diferencial? Va a ser el de 32, ¿no? Y el de 32, ¿de qué valor es? Perdón, el interruptor termomagnético que lo antecede es de 32 amperios, ¿no? Entonces, ¿de qué valor va a ser el diferencial? De 40. ¿Y por qué le puse de 40? Porque los diferenciales aquí en el Perú los tenemos de 25 amperios, los tenemos de 40 amperios y los tenemos de 63 amperios. ¿Estamos, muchachos? Estos tres valores comerciales, 25, 40 y 63. Por ejemplo, si mi interruptor principal no es de 32, sino es de 50 amperios, ¿de cuánto sería mi diferencial aquí que debo de poner en cabecera? 63, profesor. De 63, muy bien, ¿no? De 63 amperios, porque tiene que ser igual o mayor al interruptor que lo antecede. Si el interruptor que lo antecede es de 50, entonces mi diferencial va a ser de 63, porque esto existe en el mercado: 63, 40 y 25. ¿Estamos ahí, muchachos? Está claro. Muy bien. Bien, vamos a cómo sería el peinado. Miren, para nuestro primer caso, yo tengo que mis líneas de alimentación ingresan a mi interruptor principal, que es de 32, por la parte superior. Por la parte inferior van a salir mis cables, y también les hago recordar que los diferenciales de marca son reversibles. ¿Qué quiere decir? Que yo los puedo alimentar por abajo y puedo sacar la salida de corriente por arriba, y funcionan igual. En este caso yo estoy metiendo la corriente, ¿no?, que sale del interruptor principal por debajo, ¿no? Y luego iría a mi interruptor de 16 amperios, que es el de iluminación, y vamos a de aquí ya saldría para todo mi circuito derivado de iluminación. Y luego, ¿qué haría? Del interruptor de 16 amperios sacaría mi puente para mi interruptor de 20, y su salida va a ser pues para todo el circuito derivado, ¿no? Igualmente del otro interruptor de 20, que ha sido de toma corriente, sacaría para mi terma, y su salida iría pues para mi circuito de la terma. Y hemos peinado nuestro tablero. ¿Hay alguna falla
en el circuito de iluminación, ¿no? Especialmente algún peligro de electrocución, ¡plac!, se desconecta el térmico de 40 amperios, perdón, el diferencial de 40, ¿no? Y va a desconectar todo, porque al desconectarse el de 40, desconecta todo esto, ¿no? Al estar apagado, es como decir, este se abre y va a dejar de pasar corriente a estos tres circuitos. Otro de los Profe. casos, sí, Y en ese caso que supuestamente las tres llaves están trabajando con la diferencial y se baja, se activa la diferencial, ¿cómo nos ayudaría a nosotros, los técnicos, a detectar la fuga? ¿De qué partes? ¿De los focos, de los artefactos o de la ducha? mira, si hay ¿Cómo una nos ayudaría? fuga mayor a 30 miliamperios, en este caso no te va a ayudar, te va a detectar, pero tú no sabes cuál es, ¿no? Tendrías que agarrar, sacar todo este peinado, todo esto, ¿no? De sacar el peinado y poner exclusivamente, ¿no? Primero probar o poner el diferencial solamente en el circuito de iluminación. Si no se baja, allá tú dices, aquí no es la falla. Entonces, ¿qué haces? Pasas al siguiente. Entonces, el siguiente harías, ¿no? Pones en lo que es tomacorrientes. Si el diferencial no se baja, pues la falla no es ni en el de iluminación ni en el de tomacorrientes. ¿Qué te queda? Terma, ¿no? Pones los cables en la llave térmica, en la parte de alimentación de la terma, y se empieza a bajar. Entonces la falla es acá, ¿no? Entonces tienes que revisar todo el circuito de lo que es la terma eléctrica. ¿Me dejo entender? ¿No? Y por lo general, la fuga de corriente se da cuando un perno también, muchachos, toca un cable, ¿eh? Basta que toque un cable y el diferencial detecte esa fuga. Hay que tener cuidado siempre cuando coloquemos nuestros accesorios eléctricos. ¿Estamos? Otro caso es el caso 2. Por ejemplo, tanto el cable rojo como el azul vienen de nuestro medidor y su salida pues sale de abajo, ingresa por la parte superior. Miren, ingresa por la parte superior. Luego la salida del diferencial sale, da una vuelta, ingresa por la parte superior de nuestra llave de 16 amperios, que es el circuito de iluminación. Luego también ingresa por la parte superior a la llave de 20 amperios. Su salida va a ser para el circuito de tomacorrientes. Y luego vamos a tener el puente a la tercera llave, que es de la terma eléctrica, y su salida pues va a salir, valga la redundancia, a la terma. Miren, es diferente el caso 2 con el caso 1, ¿no? Hemos hecho el peinado así. Y por lo general yo les recomiendo que hagan que lo hagan así para que se eviten problemas. Ahora, Profe, ¿por qué habría problemas? Porque si usted menciona que puede trabajar la diferencial también por abajo. ya, esto es cuando ustedes, especialmente en el video también fue bien claro, ¿no? A veces hay personas que no compran diferencial de marca, y cuando no son de marca no presentan esta característica. Estamos jóvenes. Ah, ya, ok. Estos sí funcionan los de marca, los Beticino, General, el Schneider, pero tenemos en el mercado otras marcas y por lo general es recomendable que lo alimenten por arriba. Si estamos iniciándonos, yo les aconsejo que lo alimenten siempre por arriba el diferencial y saquen su salida por debajo. Ese es mi consejo.
Listo, profesor, está claro. ¿Ya? Ahora, vamos a tener cómo peinaríamos aquí un tablero, el cual pues vamos a tener los siguientes valores. Miren, vamos a tener nuestro interruptor general, que es de 32 amperios, nuestro interruptor termomagnético de 16 amperios, de hecho este para nuestro circuito de iluminación, acompañado de su diferencial. Luego vamos a tener un interruptor termomagnético de 20 amperios para nuestro circuito de toma corrientes, acompañado de su diferencial. Luego vamos a tener un interruptor termomagnético también de 20 amperios. Este va a ser para una termoeléctrica o una lavadora, acompañado de su diferencial. Ahora, la pregunta del millón. Este diferencial, ¿no? Tenemos el interruptor de 16 amperios. El interruptor diferencial que va a trabajar de la mano con el interruptor termomagnético de 16, ¿de qué valor será? 25. 25. ¿Y por qué no puede ser de 40? Mi pregunta es la siguiente. ¿Puede ser de 40? Yo le puedo poner uno de 40. Profe, sí se podría, pero está más lejano, pues. Más cercano es el de 25. No, más lejano, ¿por qué? Si acá están juntos los dos. ¿Le puedo poner de 40, sí o no? Sí, profesor. Se puede poner otra cuenta. Ya, puede. ¿le puedo poner de 63? ¿Qué dicen ustedes? También, profesor. Ya, ¿y cuál es la diferencia entre 25, 40 y 63? Solamente es el amperaje, profesor, porque igualito te va a proteger con... si te pasa los 30 miliamperios. ¿Solamente el amperaje? No, muchachos. Bueno, el amperaje, pero también el precio. Uno de 25, en uno de marca está costando cerca de 40, 50 soles, 60 soles. Uno de 25. Uno de 40 está bordeando los 120, 140 soles. Y uno de 63 está costando cerca de 180 soles. Es el precio, ¿no? Y en realidad, si yo le pongo uno de 40 acá, solamente son los contactos, porque va a tener la misma sensibilidad, ¿no? Ahora, acuérdense que el interruptor termomagnético, ¿a quién protege? ¿Protege a las personas o a los cables? A la persona. El interruptor cables. termomagnético va a proteger A los conductores, profesor. a los conductores eléctricos, muy bien. Y el diferencial va a proteger a las personas. A las personas. Va a proteger a las personas, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener pues que mi interruptor diferencial va a ser de 25. Aquí va a ser de 25. Igual el interruptor diferencial, que va a estar acompañado de la mano de nuestro interruptor termomagnético de 20, va a ser también de 25. Y se cumple lo que les dije, ¿no? El valor de mi interruptor diferencial va a ser igual o mayor al interruptor que lo antecede. Entonces, el interruptor que lo antecede es de 20, pues mi interruptor o el valor del diferencial va a ser de 25. Igual, aquí el tercero va a ser de 25 amperios. ¿Estamos, muchachos? ¿No? Bien, seguimos. Entonces ya le hemos colocado los valores y vamos a realizar el peinado. Del medidor van a venir nuestros conductores de acometida a nuestro interruptor principal. Hay que recordar, muchachos, que
mi interruptor termomagnético con mi diferencial, estos van a trabajar juntos en un solo circuito. Este va a ser solamente, exclusivamente para mi circuito de iluminación. ¿Estamos? Luego yo voy a tener que este interruptor termomagnético con su diferencial va a ser exclusivo para mis circuitos de tomacorrientes, ¿no? Uno va a proteger a los cables y el otro a las personas. Y el tercero, el otro interruptor termomagnético de 20, pues va a ser exclusivo para la terma eléctrica, ¿no? Uno va a proteger a los conductores y el otro a las personas. Ambos trabajan de la mano, ninguno trabaja separado. Entonces vamos a tener la alimentación que ingresa por la parte superior. Entonces la salida, yo voy a tener la salida y va a ingresar por la parte superior de mi interruptor de 16 amperios. Su salida, yo en este caso voy a ingresar por la parte inferior, y aquí yo voy a tener que estos dos cables van a ir al circuito de alumbrado. Miren, va a ir al circuito de alumbrado. Ahora, ¿cómo alimento al interruptor termomagnético de 20? ¿De dónde saco la alimentación? ¿De dónde le llevo las dos líneas para energizar, ¿no?, a mi interruptor de 20 amperios? De la llave 32, creo que es, de 16. De la llave de 16, muy bien, de la llave de 16. Alimento por la parte superior, su salida sale por debajo y la parte de arriba, que como les dije es reversible, va al circuito de tomacorrientes. Y para la tercera llave de 20 vamos a tener que hago los puentes de la parte superior y por debajo alimento su diferencial y esta va a la terma eléctrica. ¿Estamos, muchachos? Ahí, ¿no? Hemos visto aquí el peinado, ¿no?, de un tablero con diferencial en cada circuito derivado. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Profe, ¿y cómo se haría si caso por A o B la diferencial se le conecta por arriba, en este caso de acá? Ya que acá uno puede comprar de marca, pero siempre nos mete en cabeza con que es de marca y nos están dando bamba. Ya, ¿cómo sería por arriba? Ya, viene así. Mira, la salida, el cable todo que sea llaves económicas, ¿no? ¿Te refieres a que todos sean llaves económicas, interruptores y diferenciales? Sí, algo así. Uno puede comprar de marca en las Malvinas y a la final puede ser que nos salga chueco, pues. Y entonces, como somos nuevos, no vaya a ser que nos salga el tiro por otro lado, ¿no? Ya, mira, primero alimentas a la llave, ¿está bien? Por la parte superior. Entonces, por la parte inferior vas a tener que dar toda la vuelta, ¿no?, para alimentar al diferencial, tanto con el cable rojo y el cable azul. ¿Estamos? Ay, perdón. Está mal. Sí, me he ido de... Este no es de acá. Este es acá. Me fui hasta el diferencial. Ahí. ¿Estamos? Ingresa por la parte superior y la salida, pues, aquí vamos a tener que va a nuestro circuito de iluminación. Ahí estamos. Ahí estamos. Sí, así estoy siguiéndolo. Ya. Luego, ¿de dónde sacaríamos la corriente? ¿Del de 16 de la parte superior o del de 32?
Del 16, pues, de la parte superior. del D16. Entonces yo voy a sacar, ¿no?, tanto mi cable azul como mi cable rojo. Entonces alimento la llave de 20 y la salida vamos a tener el azul. Ahora, si es una lámina o un riel de metal, ¿no?, lo puedes poner debajo del riel. ¿Qué quiere decir? Que la salida del azul lo pones por debajo del riel y lo metes acá, y la salida del rojo lo pasas el cable por debajo del riel y lo metes acá arriba. Que sí se puede, porque no viene pegado todo el riel al tablero. ¿Estamos? ¿Me estás haciendo el seguimiento? Sí, estoy ahí que lo observo, profe. Ya, muy bien. Esto lo puedes meter, es acomodar el cable, porque el riel betedín es de metal, así. Es de metal y viene sujeto con unos tornillos. Pero detrás, ¿no?, hay como una especie de un topecito, hay un espacio. Una pequeña luz que juega. Hay sí. una luz. Entonces el cable tú lo puedes meter por aquí, por debajo. Estamos, y te sale así para la llave. Este es un cable y este es el otro cable, ¿no? Metes por debajo y va a ir la llave que va montada encima. Puedes hacer esa jugada. ¿Me dejo entender? Claro. ¿Ya? ¿Para qué? Yo lo hago así, ¿para qué? Porque si no tendría que dar toda la vuelta. ¿Me entiendes? Se tendría que dar toda la vuelta. ¿Estamos? Y su salida, pues aquí vas a tener tú el azul y el rojo para el circuito de toma corrientes. ¿Estamos? Luego, para alimentar a mi tercer circuito, pues yo voy a tomar de aquí de la llave de 20 y alimento a mi interruptor termomagnético, tanto el azul como el rojo, y su salida hago lo mismo, así. El azul y el rojo, ¿no? La salida, el rojo y el azul, y tenemos la termo. ¿Estamos, muchachos? Está claro, profe. Gracias. ¿No? En realidad, yo les aconsejo que hagan esto, especialmente en todos los tableros, con todos los interruptores, sean de marca o sea marcas económicas, ya, porque de repente ustedes hacen reversible y solamente, yo les digo la experiencia, solamente he tenido una observación acá en Lurín, que por qué había alimentado el diferencial por la parte de abajo, ya, así que tuve que cambiarlo. Entonces, para que no tengan ese problema, yo les aconsejo que lo hagan todo por arriba, ¿no? Pero, como les digo, es reversible y es válido. Es válido. ¿Estamos, muchachos? Voy a poner el ejemplo ahí en el grupo y continuamos con la clase. Un ratito voy a pasar. Listo, continuamos entonces con el peinado del tablero y luego vamos a pasar a unas preguntitas que quiero ver, vamos a repasar. Miren, acá tenemos un jovencito descalzo, estamos, un artefacto de metal, tenemos la línea tierra
tenemos una puesta a tierra y este artefacto tiene una falla eléctrica. ¿Le estará pasando corriente al joven? ¿Qué dicen ustedes? Sí, profesor. Sergio Luis me dice sí. ¿Quién más? ¿Quién más me dice sí? ¿Qué dicen? ¿Le estará pasando? Yo también estoy de acuerdo, que digo sí. Yo les digo no. ¿Saben por qué? Miren. Aquí el artefacto está energizado, ¿está bien? Ahora, la corriente es floja. Aquí vamos a decir que se llama Pepito, y a Pepito va a presentar un ohmeaje, una resistencia, una oposición a la corriente. Miren, Pepito está descalzo, pero este artefacto tiene una puesta a tierra. ¿Qué quiere decir? Que si está pasando corriente el artefacto y tiene puesta a tierra su estructura metálica, esta corriente de fuga se va a ir por acá, se va a ir por las líneas de tierra y descarga, valga la redundancia, a nuestro pozo a tierra. Entonces Pepito va a agarrar el artefacto que está pasando corriente y no le va a sentir, no le va a pasar corriente. Por eso que hoy en día INDECI nos pide que nosotros debemos de tener una puesta a tierra. Es muy importante. La puesta a tierra nos va a ayudar. No vamos a sentir ningún sacudón, porque la corriente va a ir hacia el centro de la tierra. ¿Estamos, muchachos? Aquí Okay, no profesor. le pasa corriente. ¿Estamos? Nosotros tenemos una resistencia, por eso ese es el problema. Ahora, otro de los casos. Miren, ¿qué protege el interruptor diferencial? El interruptor diferencial ante un contacto directo protege a las personas, ¿no? Pero si no tenemos diferencial, yo toco, miren, el caso de un niño que toca un tomacorriente. ¿Estamos? Así hubiera puesta a tierra y tocamos un cable, así como en el caso del niño así hubiera puesta a tierra, no estamos aislados, tocamos un cable y hay una descarga, porque estamos tocando una línea, ¿ya? Debemos de tener en cuenta eso, joven. Ahora, vamos a tener de que, ¿qué hubiese pasado? Nuevamente, vean ustedes acá a la izquierda, al niño. Miren, va a meter un tenedor ahí en el alvéolo del tomacorriente, pero ya tenemos un diferencial. ¿Qué pasa si mete el niño el tenedor al tomacorriente? ¿Le pasará corriente? ¿Le pasa o no le pasa? Profesor, buenas noches. ¿Salta el diferencial? El diferencial va a saltar, pero Claro. le va a pasar, ¿no? Va a sentir el Sí, sacudón. pero no lo va a matar. No lo va a matar, muy bien. ¡Plac! Se activa el diferencial, ¿no? Vamos a tener que el diferencial se activa, lo va a proteger. Va a sentir, ¡plac! De repente llorará, se desconecta la luz, pero no lo mata, ¿no? Otro de los casos, por ejemplo, vamos a tener aquí, vemos que la corriente máxima de nuestro cuerpo es de 30 miliamperios. O sea, si pasa por nuestro cuerpo más de 30 miliamperios, pues nos puede producir muerte, ya sea por causas de fibrilación ventricular, quemaduras, etcétera, ¿no? Y esa es la protección del diferencial. Miren, ¿qué pasa si no hay puesta a tierra ni diferencial? Y tocamos un motor energizado, un contacto indirecto. ¿Qué pasaría si no hay puesta a tierra ni diferencial? ¿Nos pasará corriente? Claro, profesor, lo puede matar por la descarga. Claro, nos mata. Miren,
¿no? Fantasmagórico, o no nos mata. Muy bien. Ahora, aquí tenemos a un usuario protegido por el diferencial. No hay puesta a tierra, pero sí tiene el diferencial. Y de igual forma, ¿no? Este motor está pasando corriente eléctrica. ¿Qué ocurre? Le va a pasar corriente por su cuerpo. Si este es mayor a 30 miliamperios, ¡plac!, se activa el diferencial, evitando daños graves en la persona. Vean ustedes, se activó el diferencial, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si existe puesta a tierra pero no hay diferencial? Y una persona toca la máquina, ¿le pasará corriente? No, profesor. No, se va al pozo o a la puesta a tierra, protegiendo a las personas. Pero no nos damos cuenta que se está yendo nuestra plata al suelo. ¿Sí o no? Es como una tubería de agua. Exacto. Que está rota y nosotros no nos damos cuenta por dónde está rota. Y se pierde el agua, ¿no? Lo mismo es en este caso, ¿no? Ahora, vamos a tener lo siguiente. ¿Qué pasa si tenemos que este motor pasa corriente, tiene puesta a tierra y tiene el diferencial, y la persona va a tocar aquí el motor? El diferencial se va a activar, evitando algún tipo de riesgo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si no existiría la persona y hay fuga de corriente? Si esta fuga es mayor a 30 miliamperios, pues el diferencial va a saltar y nos va a decir, ¿sabes qué? Este motor presenta fuga, llévalo a reparar. Entonces hay que repararlo, ¿no? Nos va a detectar la fuga siempre y cuando sea mayor a 30 miliamperios. Ahora, el diferencial también se va a activar, es necesario, porque a veces nuestra puesta a tierra puede estar fallando por un mal mantenimiento. Entonces el diferencial pues nos va a avisar que debemos de hacer también un mantenimiento y nos va a proteger contra peligros de electrocución, ¿no? Y hay que tener en cuenta y no olvidarnos de que el interruptor termomagnético va a proteger al conductor de toda instalación. Lo va a proteger contra sobrecargas y cortocircuitos. Y el diferencial protege a las personas de posibles electrocuciones y protege a la instalación de daños causados por fugas de corriente. Tengan en cuenta que ninguno va a reemplazar al otro. Ninguno va a reemplazar al otro. ¿Estamos, jóvenes? Y vamos a tener nuestra ficha de tarea. Nuestra ficha de tarea pues 21. Nuestra ficha de tarea es pues realizar el peinado en dos situaciones, ¿no? La pregunta 1 y la pregunta 2. Uno es un peinado en cabecera y el otro es un peinado para cada circuito derivado. Bien, jóvenes, muchísimas gracias por su presencia y nos estamos viendo la próxima.